Bien, ya terminando con todo lo que es la usucapión, quiero que nos detengamos un poco en lo que señala el profesor Guzmán a propósito de las instituciones de la suspensión, de la interrupción, de la accesión de posesiones y del tiempo de posesión. ¿Ah? Que ahí todavía pueden existir alguna duda, vamos a seguir al profesor Guzmán, que es el que la abarca en forma un poquito más completa. Respecto a estas instituciones, interrupción, suspensión, tiempo de posesión, accesión de posesiones, se encuentra en el profesor Guzmán en la página 666, son como 5 páginas, y en el profesor Argüello en la página 234, que son como 3 páginas, no son más. Ya vamos a entrar derechamente a esta institución, pero digamos como preámbulo que ya sabemos que los requisitos del uso camión que siempre hay que tenerlos presentes, ¿no es cierto? Resabile es una cosa susceptible de adquirirse por uso camión, no por ejemplo las cosas del fisco, no por ejemplo las cosas robadas. La buena fe, la justa causa, el tiempo de posesión y la posesión, ¿cierto? Esos son los requisitos que ya tenemos en el PPT y que tienen que saberse. Entonces, veamos cómo a través de estos requisitos y cómo quedan las instituciones que estamos estudiando ya al término del periodo de estudio del derecho romano, o sea, ya con Justiniano. ¿No? Con Justiniano. Primero, digamos que la usucapión, como nosotros la estudiamos, es como una dentro del lenguaje técnico que hoy día en nuestro ordenamiento podemos acotar, es una prescripción adquisitiva. O sea, es un modo de adquirir el dominio, lo que se llama el día de hoy una prescripción adquisitiva. ¿No? Se adquiere el dominio por el transcurso del tiempo y cumpliendo estos otros requisitos. Pero con Justiniano no solamente se abocó a la prescripción adquisitiva, sino que también abordó la prescripción extintiva. Así, podríamos decir, como primer punto, cómo termina la usucapión, como modo de adquirir el dominio y todos sus alcances, podemos establecer la siguiente idea. Primero, con Justiniano se estableció una prescripción extintiva de 30 años. En un principio había sido de 40, después quedó en 30 años. De tal forma, por ejemplo, si existía una deuda que no se podía, que una deuda por un préstamo no se debía tercios, y que esa deuda nunca fue cobrada, bueno, a los 30 años esa deuda ya no se podía exigir. O sea, había una prescripción extintiva de las acciones en 30 años. O sea, era una prescripción de carácter extintivo. Respecto a la prescripción adquisitiva, esto es, como adquisición del dominio, tal como la estudiamos en los subcampeón como modo de adquirir el dominio, se varió el tiempo de posesión. ¿Ya? El tiempo de posesión. De tal forma que con Justiniano el tiempo de posesión para adquirir una cosa por el transcurso del tiempo y cumplimiento de este requisito es, si se trataba de cosas muebles, tenía que ser un tiempo de posesión interrumpido continuo de 3 años. En cambio, si eran cosas inmuebles, tenía que ser de 10 o de 20 años, dependiendo si las partes estaban presentes o estaban ausentes. 10 años entre presentes, 20 años entre presentes, si es que las partes estaban en la misma provincia. Ese era el criterio, si estaban en la misma provincia. 3 años cosas muebles y 10 o 20 años en cosas inmuebles, dependiendo si las partes estaban en la misma provincia o no. Ahí se distinguía el criterio de estar ausente o presente. En cuanto a la suspensión, o sea, ciertas circunstancias que hacen paralizar el tiempo de la prescripción, es en favor de determinadas personas, se estableció en la época de Justiniano que la suspensión procedía por los ausentes por motivos oficiales, por ejemplo, un embajador, ¿ya? Por los menores sujetos a curatela y por los impúberes sujetos a tutela. Eso eran reconocidos en las fuentes. ¿No? Con respecto a la interrupción, estos hechos de la naturaleza del hombre que hacían perder todo el tiempo de posesión y que había que nuevamente contar la posesión para efectos de la usurpación, se entendió en la época de Justiniano que había una interrupción natural y una interrupción civil. Una interrupción natural, que era por hechos de la naturaleza, como por ejemplo el aluvión que tapa un fundo, o por hechos del hombre, como por ejemplo que personas terceros se apropiaran o usurparan un fondo y lo tomaran, o sea, como apoderamiento. Entonces, la interrupción natural
Y una interrupción también se reconoció una interrupción civil, es decir, por la interposición de la acción reivindicatoria por parte de uno que se estima propietario. Con respecto a la accesión de posesiones, es decir, el tiempo de poder sumar la posesión actual a la posesión anterior, se estableció en la época de Justiniano que había una posesión por causa de muerte, una accesión de posesiones por causa de muerte, es decir, que el heredero podía sumar el tiempo de posesión del causante, si que no era propietario, era poseedor, y también, si también con Justiniano se permitió que se podía sumar el tiempo de posesión al que adquiría una cosa por, o sea, el tiempo de posesión que tenía el vendedor. Pero siempre, naturalmente, que tuviera buena fe y justa causa, ¿no? Siempre se mantenía estos requisitos. Finalmente, como cuarta idea, como sexta idea, digamos, podríamos hablar también que, fíjense, al final del libro el profesor Guzmán señala que se establece una prescripción de 40 años con respecto a las cosas que no eran rezables, sino, por ejemplo, las cosas votadas, las cosas del fisco, ¿ah? Las cosas del fisco. O sea, que aunque no podían adquirir las cosas, recuerden que no se podían adquirir las cosas por las cosas robadas, las cosas del fisco, porque no eran rezables, pero sí una prescripción extintiva ya a los 40 años. O sea, si yo tenía una cosa robada por 40 años y después me la exigían, ya, aunque no fueran una real. Pero la discusión de la fuente era si era una prescripción extintiva, porque una cosa es que sea la prescripción extintiva, es decir, que no valga una acción por la que se me reclame la cosa, y la otra es si era una prescripción adquisitiva, es decir, si yo me entendía propietario después de 40 años. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, en las fuentes hay discusión. El profesor Guzmán no se pronuncia exactamente sobre si una prescripción adquisitiva o extintiva, pero sí lo señala el profesor Argüello. El profesor Argüello, para el profesor Argüello, ya a los 40 años uno era, eh, era era propietario ya pasado los 40 años, aunque la cosa no fuera susceptible de usucapión. Pero nuevamente volvemos al fundamento de la usucapión. O sea, el fundamento de la usucapión también, uno de los fundamentos, es que se castiga la pasividad del propietario que no reclama oportunamente su cosa. Bueno, entonces ya tenemos, fíjense, entonces la usucapión en el tiempo de Justiniano, ya podemos verla con 6 ideas. Primero, una prescripción extintiva de 40 años, el tiempo de posesión que se modifica, que en la época clásica era de 1 año, cosas muebles, 2 años, cosas inmuebles. Tenemos que referirnos a la suspensión, por los 3 tipos de personas beneficiadas por la suspensión, la interrupción natural y civil, que ya estaba en la época justiniana, la cesión de posesiones y la prescripción adquisitiva extintiva a los 40 años de cosas no susceptibles de uso. Pero veamos cómo llegamos a esta evolución. ¿Ah? A esta evolución. En especial en lo que se refiere a las instituciones de interrupción, de suspensión, de accesión de posesiones y de tiempo. Vámonos primero a lo que es el tiempo de posesión. El tiempo de posesión ya señalamos que en la época de Justiniano se establece que para el tiempo de posesión, para efectos de adquirir las cosas por el transcurso del tiempo, para las cosas muebles se requerían 3 años y para las cosas inmuebles 10 o 20 años, dependiendo si las partes estaban en la misma provincia o en una provincia distinta. Pero esto fue fruto de una evolución y de la fusión entre la usucapión clásica y la prescripción longitemporis que vamos a aprovechar. Desde la ley de las 12 tablas, el tiempo de posesión para adquirir las cosas por usucapión eran las cosas muebles, como ya saben, 1 año, y las cosas inmuebles, 2 años. Pero, paralelamente, en provincias donde no regía la usucapión, porque la usucapión era propia de los ciudadanos romanos que vivían en Roma, y no se aplicaba en provincias, donde en provincias tampoco había dominio, ¿ya? Se estableció que una posibilidad de no adquirir, porque la prescripción longitemporis jamás fue un modo de adquirir. Sí, fue reconocido el tiempo de posesión para interponer una excepción contra una eventual acción reivindicatoria que se ejerciera.
Bueno, y se establecía que los tiempos de posesión para interponer esta excepción como prescriptio longi temporis, ¿ya? Porque no, insisto, no era un modo de adquirir la propiedad, era de 10 años entre presentes y entre 20 años entre ausentes. Pero el criterio, originalmente, la prescripción longi temporis, era si vivían o no en la misma ciudad. Entonces, fíjense, en cuanto al tiempo de posesión, tenemos un origen, ley de la 12 tabla, un año para los muebles, 2 años para los inmuebles. Paralelamente, en provincias, una prescripción longi temporis que reconocía el tiempo de posesión para efectos de poder interponer una excepción en caso de que me reclamaran el dominio, que era de 10 años entre presente y 20 años entre ausente. ¿Por qué, profesor? Bueno, profesor, pero aquí no me hace referencia ninguna a la distinción entre mueble y mueble. No, porque en provincia los tiempos de posesión eran referidos a los fondos provinciales, ¿ah? A los fondos provinciales, que era la gran discusión, y los fondos provinciales, los inmuebles, es decir, era de 10 años y de 20 años. Y finalmente, de esta distinción, época clásica, 1 año muebles, 2 años inmuebles, junto con la prescripción longi tempo, 10 años entre presente, 20 años entre ausente, si vivían en la misma ciudad, llegamos al tiempo de la época de Justiniano, donde se concluye que para efectos de adquirir la propiedad por usucapión, sigamos llamándola usucapión, era, en definitiva, para las cosas inmuebles, 10 años entre presentes, 20 años entre ausentes, si vivían en la misma provincia, y para las cosas muebles, 3 años. Así quedaba con respecto a lo que se refería al tiempo de posesión para adquirir las cosas por usucapión. ¿Qué pasaba con la suspensión? La suspensión también sufrió su modificación en el tiempo, ¿no? Digamos que en la época clásica la usucapión no contemplaba la introducción de la suspensión, ¿ah? Eso es lo que establece la mayoría de las fuentes. La suspensión ya vino a establecerse en la prescripción non tempore, es que se aplicaba en provincia. Y se entendía que favorecía la suspensión de la prescripción para el ausente por motivo oficial y al menor de edad. Posteriormente, ya en la época justiniana, tal como vimos en la diapositiva anterior, se establece, ya llega hasta nosotros la institución de la suspensión de la siguiente manera, en que favorece a los impures sujetos a tutela, a los menores sujetos a curatela, a los ausentes por motivo oficial o que se ignore el paradero. Así fue la evolución de la suspensión. ¿Qué pasa con la interrupción? La interrupción ya también la sabemos. En la época clásica, como muchos ya saben, solo se reconocía por el derecho civil la interrupción natural, es decir, por hechos del hombre no naturales, como por ejemplo un río que inundaba mi fondo y naturalmente ya me impedía seguir poseyendo. O si no, tenía un fondo y lo apropiaban terceras personas, lo usurpaban, que se llama el día de hoy. Esa interrupción natural hacía perder todo el tiempo de posesión y había que volver a poseer de nuevo. Pero en la prescripción longi tempori no solamente se reconoce la interrupción natural, sino que también se reconoce la interrupción civil propiamente por la acción reivindicatoria hasta la ley de contestación. Y finalmente llega a con Justiniano el reconocimiento ya oficial de la modificación de la interrupción de la época clásica, que solamente reconocía la interrupción natural, y ahora sí se reconoce la interrupción natural y la interrupción civil. Con respecto a la accesión de posesiones, ya también lo sabemos, esta es la forma de sumar la tiempo de posesión de los anteriores poseedores. Bueno, en la época clásica ya sabemos que solamente se podía se podía sumar la posesión del causante, solamente por causa de muerte. Pero en la prescripción longi tempore no solamente aceptaba el causante, sino que además del adquirente con respecto al vendedor. Si el vendedor era poseedor, se le podía sumar siempre que estuviera naturalmente de buena fe. Y así es lo que llega a los tiempos de justicia. Así en definitiva, es donde llegan estas instituciones. Bueno, lo que hay que tener claro, insisto, es cómo se nos transmite la usucapión ya en los tiempos de Justiniano. Ahí eso es lo que hay que tener. Los requisitos que vienen de la época clásica y se mantienen, la rehabile, buena fe, justa causa, el tiempo de posesión y la posesión, y cómo llega el análisis de
el tiempo de posesión, la suspensión, la interrupción, la cesión de posesiones, ya con Justiniano y su evolución. Eso es lo que hay que manejar con respecto